anterior del digástrico. ¿Ya? El vientre anterior del digástrico, ¿cómo lo vamos a reconocer? Yo les voy a mostrar unos dibujos. El vientre anterior del digástrico tiene al ser digástrico significa que tiene dos vientres, ¿cierto? Vamos a tener dos vientres y va a tener esta disposición. ¿Se acuerdan de las fositas digástricas del mentón? O sea, de la... No vimos mandíbula, pero no. Sí. De la mandíbula. Me encuentro súper raro que no hayan pasado huesos de la cara y no estén pasando esto. La verdad es que aquí no se ven. Pero ahí, donde está el clavo, existen unas fositas que se llaman fositas digástricas. Y ahí es donde se va a insertar el vientre anterior del digástrico y va a generar como un ángulo y se va a ir hacia la ranura digástrica que la encontrábamos tras el proceso mastoide. ¿Ya? Pero, ¿cómo lo vamos a identificar? Porque hay un músculo que le hace un ojal. El estiloioideo le va a hacer un ojal a este músculo y va a cambiarle la dirección. Otro dibujo. Por ejemplo, ahí se ve. Entonces vamos a tener vientre anterior del digástrico, ahí. Vientre anterior del digástrico desde las fositas digástricas, el estiloioideo que le hace este ojal y su cambio de disposición hacia el proceso mastoide. ¿Ya? Es importante que tengan bien clara la disposición. Entonces, por ejemplo, si lo vemos aquí. Digástrico, el ojal del estiloioideo, digástrico. Digástrico, ojal del estiloioideo, digástrico. Vientre posterior. ¿Ya? Entonces dijimos vientre anterior del digástrico. ¿Dónde lo encontraríamos aquí? Entonces, si se fijan, ahí. Y vemos que está tapado por la parótida, pero se ve cómo se va hacia posterior aquí. Y se ve el ojal que está formado por el estiloioideo. ¿Lo ven? Ah, sí. ¿Sí? ¿Cuál es? Ahí. ¿Ya? Ya. Entonces, vientre anterior del digástrico. ¿Dónde se originaba? En la fosita digástrica y se va a insertar entonces en el ojal tendinoso que le va a dar el estiloioideo. Porque solo el vientre anterior del digástrico se toma como masticado. Después, ¿qué otro músculo vamos a tener? ¿Quién me presta un lápiz? El miloioideo. ¿Ya? Para que vayamos a la base de la... Te va a robar esto. De la cavidad. No podéis ser más guaso, weón. No podéis ser tan guaso. No podéis tener un libro de caballo. Es como que tenía un auto y le pegáis un sticker de caballo. Eso va a salir en el video. Ya. No son muy buenos mis dibujos, pero... Uy. ¿Ya? Entonces aquí por posterior vamos a tener las fositas digástricas como habíamos dicho y el miloioideo se va a disponer aquí en el piso, ¿ya? Y se va a disponer en forma de abanico, así, y sus fibras se van a unir al medio formando un rafe, el rafe miloioideo, ¿ya? ¿Y dónde se va a originar? O a insertar o la cual que sea. Aquí, en la línea. No, tenga registro de esas cosas. En la línea miloioidea, que la vemos en la mandíbula, ¿ya? Entonces aquí se va a disponer como generando un piso, una separación, ¿ya? Y ese es el miloioideo. Entonces, ese era su origen. Después, ¿quién nos toca? ¿Y se va a ir a insertar dónde? ¿Dónde se inserta el miloioideo? ¿Qué hay nomás? ¿Ah? No. En el yoides, ¿ya? Se va al yoides, al yoides, generando un miloioideo. Uy, claro. Y después podemos integrarlo con el otro músculo, acá yo tengo un dibujo de eso, integrándolo con el miloioideo y vemos que el digástrico va a estar dispuesto así. Entonces, miloioideo, el piso, y el digástrico aquí generando el ojal del estiloioideo. Luego, ¿quién viene? Después del miloioideo. Vamos a tener unos músculos que no son muy conocidos y tampoco son fáciles de... Ya, miren. Ustedes tienen que obviar mis dibujos, ¿ya? ¿Qué es eso? Es un gato. Es un esfenoide. Ah, sí, claro. ¿Queráis o no? ¿Ya? Ahora sí. ¿Ya? Ustedes tienen que mirarlos, ¿ya? Desde el tubérculo esfenoides o exespines de esfenoides, lo que sea, hacia el proceso pterigoides, a la fosa tiroidea, vamos a tener aquí un músculo, ¿ya? Que debería estar posicionado aquí. No. Aquí. ¿Ven? En esta zona. Ya que va a ser el tensor
Del velo palatino. Entonces, ¿cuál va a ser su origen e inserción? Lo acabamos de decir. El tubérculo esfenoideo medial al cartílago tubárico de la tuba auditiva, que se va a encontrar cerca, ¿se acuerdan que lo dijimos en el temporal? No se acuerdan, y se va a insertar en el gancho de la pterigoides, ¿ya? En el gancho de la pterigoides, ¿ya? Entonces dijimos, tubérculo esfenoidal, gancho de la pterigoides, el tensor del velo palatino. Después viene otro que es el tensor de la membrana timpánica, pero no tiene mayor relevancia, ¿ya? Entonces, ¿cuál hemos dicho? Vientre anterior del digástrico, miloioideo, tensor del velo palatino y tensor de la membrana timpánica, ¿cierto? ¿Cuál nos queda? Los pterigoideos más los pterigoideos. ¿Dónde se van a originar los pterigoideos? Va a haber, tenemos que agregar ahora a nuestro dibujo más cosas. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a agregar más cosas a nuestro dibujo. Entonces tenemos el esfenoide y tenemos nuestra mandíbula. Vamos a ver primero por el pterigoideo. Ya, el medial. Hay uno que es oblicuo y hay uno que es horizontal. Esa es la primera forma de diferenciarlos. ¿Cuál es oblicuo y cuál es horizontal? Yo les voy a mostrar un dibujo. El horizontal es el lateral. ¿Ah? El horizontal es el lateral. El lateral es el horizontal. El medial va en la misma dirección. El medial, claro, se va a insertar. ¿Dónde? ¿Dónde es su origen? En la fosa pterigoidea. Ya, fosa pterigoidea. ¿Dónde está la fosa pterigoidea? En el proceso. Pterigoidea, claro. ¿Dónde más? Va a ser toda esta parte de aquí. Aquí, si nos acordamos, hacia un poquito anterior vamos a tener el proceso piramidal, el proceso esfenoide del hueso piramidal. Vamos a tener la fosa pterigoidea. ¿Qué más? Y eso, y se va a ir a insertar ¿dónde? Si es oblicuo y estamos aquí, ¿dónde se va a ir a insertar? Y es oblicuo. En la mandíbula. Al ángulo mandibular, ¿ya? Al ángulo mandibular, al rafe pterigomaceterino, que lo vamos a ver luego, ¿ya? Al rafe pterigomaceterino. Luego de que tenemos entonces ¿cuál va a ser mi pterigoideo? Medial. Entonces no olvidemos, el medial es oblicuo y el lateral es horizontal. Y el lateral tiene dos fascículos, un esfenoidal superior y un esfenoidal inferior, o también esfenoidal y pterigoideo, ¿ya? ¿Y cuáles son sus diferencias? Como dijimos, el pterigoideo medial va a ir hacia el ángulo de la mandíbula, mientras que el pterigoideo lateral va a ir hacia la ATM. Va a tener una importancia en la ATM. ¿Cuál era la ATM? Articulación temporomandibular. Del cóndilo con la fosa mandibular que encontrábamos ¿dónde? ¿Dónde encontramos? En el temporal. ¿Ya? Entonces va a tener dos fascículos, un fascículo esfenoidal y un fascículo pterigoideo. ¿Cuál es la diferencia? Ya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ya? Oh, no, inserción. Los dos van para allá, a mí también, se me olvida de repente, por eso lo estoy sabiendo. Pero parten en el tubérculo esfenoidal, ya, aquí, más aquí, y uno se va más a la cápsula y otro se va más al cuello, ¿ya? Y esa es la diferencia. Uno se va hacia la cápsula del ATM, que va a ser lo que va a estar rodeando aquí arriba, que va a ser el esfenoidal superior, y el que se va más al cuello y a todo lo que es cóndilo y disco, acá interpuesto, va a ser el esfenoidal inferior, ¿ya? Entonces, pterigoideo lateral, ¿ya? Después, dijimos que teníamos, entonces, de nuevo, vientre anterior del digástrico, después, miloioideo. Después, ¿quién vimos? Los tensores. Tensor del velo palatino y tensor de la membrana timpánica. Y ahora los pterigoideos, pterigoideo medial y los pterigoideos laterales, ¿ya? Después de esto tenemos los más fáciles, que van a ser el temporal y el massetero, ¿cierto? Esos son los que nos faltan, ¿o no? Ya, el temporal, aquí vemos cómo se disponen sus fibras. ¿Dónde se origina? En el temporal, o sea, en el músculo.
hueso temporal? ¿En la línea superior? ¿Se acuerdan de las líneas temporal superior e inferior? Sí. La temporal superior va a ser para la fascia del músculo temporal y la inferior para la inserción del músculo en sí. Eso es lo que preferí, La porque fascia, estaba mal hecho en el letter. Estaba insertado en donde debería estar la fascia. Y... no sé, nunca he visto el letter. Y no me gusta el letter. A mí tampoco. Me resigné a no usarlo porque para al final termináis necesitándolo. No hay caso. Sobre todo para la arteria es súper bueno. Eso es bueno, pero igual necesito. Corregirlo, ¿verdad? Claro. Y la fascia entonces se va a insertar en el arco cigomático y se va a insertar en la línea temporal superior. Y el músculo se va a insertar en la línea nucal inferior. Nucal, díganme que no, temporal. Temporal inferior. ¿Y dónde se va a originar? En el proceso coracoide en la mandíbula. ¿Dónde más? No solo. En la cresta inferior. ¿Ah? En la cresta inferior. Ya, ¿dónde más? Tienen N inserciones, proceso coronoides, cresta temporal, labio medial del trígono retromolar. ¿Se acuerdan del trígono retromolar? No lo vimos, pero yo sí sé cuál. Ya. Este. Está detrás del tercer muelle. Ese. Ese es el trígono retromolar. Sí. No, mentira, mira. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran las inserciones? Trígono retromolar, cóndilo mandibular y línea temporal. ¿Ya? ¿Qué gracia tiene el temporal? ¿Cuál es su función? Que es un músculo que nos va a permitir comer. O sea, sin él no Retruye. No más que. Claro, si tú no tienes el temporal te mueres. ¿Ya? No es compatible con su vida, su ausencia. Y ahí va a tener distintas fibras, ¿cierto? La disposición de sus fibras va a tener fibras anteriores, medias y posteriores, que van a tener distintas funciones. ¿Cuál es la función de las fibras anteriores? La producción. Elevar y protruir. Las del medio Elevar. y las posteriores. Claro. Y van a tener distinta irrigación por distintas arterias, ¿cierto? Eso también es otra de las razones por las que se divide. Ya, ¿qué otro músculo nos falta? Ahora, el massétero. Ya, este es el principal de la masticación, que va a ser que va a tener la orientación de dos fibras, unas fibras superficiales que van a ser oblicuas y unas fibras profundas que van a ser rectas. ¿Ya? Y se van a ir a insertar aquí, en el ángulo de la mandíbula, en el rafe pterigomandibular. Entonces, si ustedes lo miran, ¿se acuerdan del pterigoideo medial? Miren, la disposición de fibras oblicuas continuándose con el massétero, rafe pterigomandibular. ¿Se acuerdan que era común entre los dos? Sí. Ahí está. ¿Ya? ¿Veis? La continuación del massétero con el pterigoideo medial. Continuación del massétero con el pterigoideo medial. Entonces el rafe pterigomandibular. ¿Ya? ¿Qué más es importante del massétero? Al ser es el más fuerte, es el que nos permite distinguir, tiene tanta potencia, pero nos permite distinguir a través de receptores. Por ejemplo, cuando alguien come marisco y te queda como un grano de arena, el poder distinguir y no destrozarte los dientes, ¿ya? ¿Qué otra cosa es importante? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su inserción? Dijimos que su inserción o origen, como quieran ver, el rafe pterigomandibular. ¿Qué más? El arco cigomático, ¿no? No, nada que ver. No. ¿Ángulo de la mandíbula? Ya, sí, lo dijimos. Pero su origen. Según yo, el arco cigomático. Pero son dos fibras, pues, las fibras superficiales y las fibras profundas. Las superficiales arco cigomático y la otra es en el hueso cigo. ¿Ya? ¿En cuál hueso? ¿Por hueso? En el hueso cigomático en sí. Ah, ya. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ¿y ahí se nos acaban o no? Sí. Sí, y ahí sí. Entonces, ¿cuáles eran? Vientre anterior del digástrico, miloioidio, El lateral, medial. los Temporal. tensores, tensor del velo palatino, la membrana timpánica, massétero y temporal. ¿Ya? De ahí revisamos todos los músculos de la expresión facial y los masticamos. ¿Ya? ¿Se le olvida algo? ¿Le quedó alguna duda en algo? No. ¿No? Ya. Ahora, a mí yo me lo voy a saltar y voy a hacer que el profe vea todo el artículo.